Entonces, como decía, sale de la habitación, ¿no? Abriendo ese código que es muy expresivo de esa programación mental, ¿no? En realidad, ese código es el de su propia mente, ¿no? Él abre la puerta con su cabeza, ¿no? Porque tiene encerrada en su cabeza el código, ¿no? Y nos está hablando de que es un controlado mental, ¿no? Y de que esos códigos están en su mente y de que hay alguien que también puede tener esos códigos y acceder también a su mente, ¿no? El Kissinger que accede al cerebro compartimentalizado de Bryce Taylor, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Controladores de controlados o controladas. Entonces, aquí es muy significativo que justamente al salir de la habitación, ya por la mañana, de este Alex, se está tocando las nalgas, ¿no? Debajo de los calzoncillos, ¿no? Está hablando del ano, nos está hablando de la sodomía, y justamente allí aparece el señor deltoid, ¿no? El deltoid, ¿no? Otra vez con el ojo Illuminati, ¿no? Es un iniciado, es un masón, es uno que pertenece a la hermandad, ¿no? Y está metida en toda esa lógica, que luego veremos cómo se infiltra en el aparato de Estado, ¿no? Pero es muy significativo, como digo, que justamente al salir de la habitación esté el señor deltoid ahí, y él además lo vea y no se dé cuenta. En un primer momento pasa de largo, lo ha visto, pero no lo ha visto conscientemente, ¿no? Y luego a los pocos segundos se da la vuelta y dice, coño, he visto ahí al señor deltoid, ¿no? Y el señor deltoid además está sentado justamente en la cama de matrimonio de sus padres, ¿no? O sea, otra vez está utilizando Kubrick el verde y el rosa, ¿no? Que ya hemos visto antes en el escenario del teatro, el verde y el rosa, y en esa idea que hemos dicho de Diana, ¿no? El rosa, el verde, de que también lo encontramos en Diana Kerr. Vemos las pelucas MK Ultra de la madre, ¿no? Pensamos que también la madre, en un grado mayor o menor, está también metida en toda esta lógica de control mental. Dice que es que me he tomado las pastillas, cariño, le dice al marido, ¿no? Por eso no me acuerdo, etc., ¿no? Y este señor deltoid se supone que es una especie de trabajador social, ¿no? De asistente social, ¿no? Que se ocupa de las personas con problemas de violencia en las familias, o lo que se quiera, pero enseguida vemos cómo en realidad es un controlado que está metido en toda esta lógica del abuso infantil, etcétera, ¿no? Y es evidente, ¿no? Le dice que se sienta Alex al lado del señor deltoid, le hace gestos evidentes del falo, ¿no? Con el brazo, luego le golpea, ¿no? Justamente los genitales, ¿no? Hay toda esa idea también del doble juego, ¿no? De ese falo sodomizador, ese falo violador, ese falo felado, que es también falo castrador, ¿no? Que castra otros falos, ¿no? Esa idea siempre del falo como centro de toda esta cultura patriarcal, ¿no? que hoy padecemos. Entonces vemos muy claro, además hay detalles que parecen muy cómicos, ¿no? Donde Kubrick le quita hierro al asunto, pero en realidad es muy, muy significativo, ¿no? Porque, como digo, Kubrick no hace nada al azar y todo tiene un significado, ¿no? Y aquí el doctor deltoid, el señor deltoid, al final de todo este episodio se bebe el vaso donde el padre, creo que ha colocado la dentadura postiza, ¿no? Entonces estamos viendo algo que parece muy anecdótico y que no tiene mucha importancia, pero que es central en todo lo que estamos hablando, porque nos está hablando de una confusión de roles, entre los roles de los padres, y en particular del rol del padre, pero también el de la madre, ¿no? Con otros roles sociales. Es decir, toda esa idea de la confusión de roles, de esa confusión aquí volvemos a ver cómo es perverso todo esto, ¿no? Que nos están vendiendo una como dialéctica muy, muy clara de los buenos y los malos, de nosotros somos los buenos, los terroristas son los malos, etcétera, cuando desde el corazón más profundo de toda esta mecánica de perversión social, que es la del poder-religión siempre, vemos como la clave está justamente en la confusión, ¿no? Es decir, el niño abusado, desde que es un bebé,
tiene que tomar como natural, lo decíamos al principio, por eso es tan importante la leche en esta película, ¿no? Tiene que tomar como algo natural la leche, tiene que tomar como algo natural y como algo normal el chupar pene y el mamar semen, ¿vale? Y por lo tanto tiene que lógicamente su padre no se lo está dando con el cariño que se lo da, que una madre da el pecho. ¿Me explico? Es decir, al mismo tiempo está como naturalizando la violencia que su padre, abusador, le ejerce, ¿no? Por lo tanto, está un padre que, como todo humano, tendrá ratos buenos y ratos malos. Es decir, que luego el padre incluso le dará cariño. Es decir, o sea que al final lo que están haciendo es generando una confusión de roles en el que no se sabe muy bien quién es el bueno y quién es el malo, no se sabe quién es el abusador y quién es el protector, y esa misma estructura luego se proyecta al resto de roles sociales, ¿no? Desde esa figura del padre pervertida, que genera disociados mentales, se va proyectando a toda una serie de figuras que van a ir apareciendo en la vida de estos controlados mentales, y eso lo cuentan, es decir, lo que nos está contando Kubrick es exactamente lo mismo, pero nos lo cuenta en la realidad Bryce Taylor, Casey O'Brien, etc. Es decir, van a aparecer otros controlados que van a tomar ese rol del padre, que ya de por sí es una figura confusa, ¿no? Entonces van a entender como lo más normal del mundo, porque no conocen otra vida y viven en un mundo muy enrarecido, muy pervertido, muy parcial, ¿no? No han conocido otras cosas, se mueven siempre en ese ambiente, estos esclavos. Van a considerar normal esa confusión de roles, ¿no? Eso es fundamental hoy, ¿no? Para entender cómo opera toda esta mecánica, ¿no? Entonces esto se ve de manera muy clara, lo vemos siempre, ¿no? Estas sonrisas, esta especie de ambivalencia entre el cariño, entre y el abuso, ¿no? Que lo volvemos a ver, que lo vemos en el padre, que lo vemos en este supuesto asistente social, ¿no? El trabajador social, pero que en realidad es otro controlador, y lo veremos luego en otras figuras, ¿no? Va subiendo, ¿no? Luego aparecerá el gobernador de la prisión, luego aparecerá el cura, y al final aparecerá el ministro, pero todos son, digamos, distintas repeticiones a otra escala de esa misma mecánica de confusión de roles, ¿no? Y luego, un poco lo mismo que nos cuenta con Beethoven, lo volvemos a ver con la cultura popular, ¿no? Alex va a una tienda de discos y allí se encuentra a dos jóvenes que están chupando unos polos de colorines, ¿no? Otra vez nos está hablando de esta idea, ¿no? Del control mental, de los colores, ¿no? La disociación mental utilizando distintos colores, utilizando distintos tonos. Polos, huelga decirlo, muy fálicos, ¿no? Hay uno de ellos que está torcido, ¿no? Y además Alex le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás chupando un falo torcido? Tal. Creo que nos está hablando también de esa lógica de la perversión, ¿no? De la utilización también del ano, ¿no? En el caso de homosexuales o de heterosexuales que también utilizan el ano, ¿no? Nos está hablando también de la boca, ¿no? Como elemento sexual, ¿no? Nos está hablando de la forma en que la cultura, digamos, extiende, digamos, una determinada práctica natural, y eso no significa que en algunos casos anómalos también se dé en la naturaleza, ¿no? Porque es muy difícil hacer una delimitación exacta de lo que es natural y lo que es cultural, ¿no? Pero tampoco nos puede servir para justificar las perversiones culturales decir que en algunos casos en la naturaleza también se dan esas homosexualidades, ¿no? Porque lo que hay que entender es que son anomalías, ¿no? Y que esas anomalías nos debilitan como grupo, nos debilitan como grupo sano, como grupo que se regenera, como grupo que está apegado a la tierra, que está apegado a lo natural, ¿no? Y eso, insisto en que en realidad natural puramente no hay nada, que toda cultura es una modificación de la naturaleza. Pero dentro de esa lógica hay culturas más sanas y menos pervertidas, y hay culturas más pervertidas. Y hoy está claro que toda esta mafia Illuminati
está utilizando de manera perfectamente planificada, estudiada, desde think tanks, desde institutos, etcétera, toda una lógica de perversión, de homosexualización, de pederastización de las sociedades para romper, para corromper por dentro las familias y las sociedades y las morales más sanas. No digo que haya nada ni sano ni más sanas, por otras más pervertidas. Estamos siempre hablando de polos, y por lo tanto llevarnos a la individualización de la sociedad y a la transformación en ganado transhumano cibernético, ¿no? Alex se acerca a estas dos jóvenes y vemos cómo se ha perdido completamente toda la lógica del galanteo, del erotismo, de la seducción, del tiempo, de la lógica de la Virgen, que todavía encontramos en trance de desaparecer en las culturas mediterráneas, en las culturas latinas, en las culturas hispanoamericanas. Todavía, a pesar de todo, se conservan, pero que ferozmente tratan de combatir estas mafias en el poder, ¿no? Atlantistas, sionistas, ¿no? Toda esa idea del galanteo, vemos aquí cómo se ha perdido completamente y van al grano, ¿no? Las mira de manera lasciva, de manera perversa, van al grano, suben a la casa, se ponen a copular como posesos, ¿no? Con la música ponen una marcha militar, ¿no? Otra vez la idea de esa vinculación de la perversión con el ejército, ¿no? Que hemos visto el satanismo y el ejército y que luego seguiremos viendo, ¿no? Con esos vestidos, ¿no? Lo hemos visto también en la firma de Trump y de la jura del ministro, del secretario de Defensa Mattis, tras los pentagramas satánicos, ¿no? Invertidos, ¿no? Todo ese satanismo, ¿no? Desde Ifigenia, desde Agamenón sacrificando a su hija Ifigenia en la guerra de Troya, a todas las estrellas de Hollywood, las Madonas, las Kardashian, las yendo a visitar a las tropas, ¿no? Que son solo la superficie de rituales satánicos de vírgenes que están en el centro de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad. Toda esa idea de la sublimación de la violencia, y esto está también muy vinculado a la homosexualidad, ¿no? Toda esa idea de la generación de una hermandad, ¿no? Y también en la masonería, por supuesto, toda esa lógica perversa de la generación de cohesión social tensada por el elemento contrario, ¿no? de la sexualidad sana, ¿no? Es decir, esa vinculación tan profunda entre homosexualidad y sublimación de la violencia, ¿no? Sublimación de una violencia mal entendida, ¿no? No de una violencia bien entendida, armónica, que equilibra polos, polo matriarcal, polo patriarcal, polo masculino, polo femenino, polo de una sociedad que se regenera, que crece, ¿no? Y que canaliza esa violencia de una manera sana y protegiéndose de otros grupos, defendiéndose con una violencia legítima, defensiva, frente a otros grupos exteriores. En lugar de eso hay toda una lógica muy perversa de deslegitimar cualquier forma de violencia y de fomentar esta canalización de una violencia sublimada en la homosexualidad, entre otras, también en la pederastia, que no hace más que seguir destruyendo como un círculo vicioso por dentro esas sociedades más sanas y más naturales, ¿no? Todo eso Kubrick lo ha entendido a la perfección, vamos, y está ahí, ¿no? Para el que lo sepamos leer, ¿no? Y lo ha entendido a un nivel más profundo, además que solo lo sabe comunicar a este nivel más profundo para otros que lo sepamos o que nos acerquemos a entenderlo, ¿no? y a transmitirlo, ¿no? Hay una escena de sexo cuando han subido ya a la habitación con estas dos chicas y vemos cómo se van turnando, ¿no? Hay toda una idea de un trío, ya decía que hay como una marcha militar, Kubrick lo pone a cámara rápida, y se ponen a hacer todo tipo de sexo, etcétera. Curiosamente nos recuerda a ese ritual de la rueda, ¿no? De la rueda creo que lo llaman, que creo que es más habitual en Latinoamérica y que parece que ha llegado a España hace poco. Hablaban de ello los medios, ¿no? Con esa habitual hipocresía en la que dicen denunciar algo pero en realidad lo están fomentando, ¿no? Un poco la misma idea, ¿no? Y que luego lo vamos a ver con la verdadera madre de Edipo Alex, en la que vamos a ver otra vez una vinculación muy importante de sexualidad y deporte, ¿no? Entonces aquí vemos cómo confluyen, ¿no? Es el deporte, la práctica física y la sexualidad, ¿no? Como vemos en la pornografía, ¿no? La pornografía ya solo es
consiste casi en practicar con exactitud una postura codificada que a su vez está controlada por el poder para saber a qué personas les gusta determinadas posturas, determinadas prácticas, todo categorizado por distintas formas de pornografía, etc., ¿no? Es decir, toda esa idea de canalización por parte de la sociedad del poder patriarcal del instinto erótico, y aquí lo vemos muy, muy bien. Y también la idea de la triada de la que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Las estructuras triádico-trinitarias, que vemos como una se viste, luego se desviste, luego otra vez una se levanta, otra... Es decir, hay toda una idea de los tres y de las distintas posiciones de los tres que van ocupando en ese ritual erótico, pornográfico, donde el tercero, como elemento desestabilizador de la pareja, es o demás, ¿no? Pero siempre el 2 más 1, ¿no? Es decir, el tercer elemento que se incorpora al elemento par, ¿no? Aunque luego podría haber otras opciones en otros modelos, ¿no? En modelos poligámicos, etcétera, ¿no? Los compinches de la pandilla se rebelan en un momento dado y Alex pone orden, como sabe que es con la violencia, ¿no? Otra vez vuelve a entrar en trance, ¿no? Vuelve a entrar en alter, lo dice expresamente, ¿no? Pero de repente caí en la cuenta de que el pensar es para los artistas y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el Deñor manda, porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa, había una ventana abierta, ¿no? Nos está hablando de ese cambio de alter que le produce la música, ¿no? De Beethoven, que le recuerda la ventana abierta, pero que en realidad está inconsciente, no sabe muy bien lo que está haciendo porque está robotizado por el control mental, ¿no? Con un tocadiscos en marcha y enseguida videé el camino a seguir, ¿no? Es decir, esa idea que vemos también en las películas de Alicia en el País de las Maravillas, del Mago de Oz, ¿no? El camino a seguir, que se corta, que se cierra y aparece un controlador o un agente que dice: este es el código, esta es la habitación a la que tienes que entrar, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y ese código puede ser una canción, puede ser un disparador, puede ser el signo del McDonald's, puede ser muchas cosas, ¿no? Cuando veas el signo de McDonald's, tienes que entrar y comer la hamburguesa, ¿no? Aquí vemos cómo ese control mental duro y el blando están mucho más vinculados de lo que parece, ¿no? Y entonces Alex los golpea, ¿no? Otra vez lo vuelve a golpear en los genitales, ¿no? Esa idea siempre presente, ¿no? Los tira al agua, ¿no? De una laguna que hay por allí. Otra idea también del ritual, ¿no? Del bautismo, ¿no? Pero no del bautismo descafeinado cristiano, sino de los rituales de inmersión y de cercanía a la muerte de los que en definitiva derivan, ¿no? La bañera, en fin, todo ese contexto, y además el agua, todo lo que... los mitos de Osiris, ¿no? El encerrado en un ataúd, lanzado al Nilo, es decir, toda esa vinculación del sacrificio real, del ritual de sacrificial real, con el ritual que hace el iniciado, que toma como modelo simbólico una especie de cercanía a la muerte. Es decir, el ritual de cercanía a la muerte es como el ritual de los rituales, el ritual iniciático de los rituales iniciáticos, porque en definitiva toda iniciación remite al ritual real de muerte y de ¿vale? Entonces, porque siempre está, digamos, pendiendo esa espada de Damocles de la amenaza de muerte real, ¿no? De obedecerás o te asesinaremos, ¿no? El masón italiano del Propaganda Due colgado en el puente de Blackfriars, ¿no? Es decir, todos esos ejemplos que están ahí como para servir de referencia, ¿no? A toda la masonería, a toda la hermandad, ¿no? Entonces en un momento dado se ve como Alex le corta en la mano, ¿no? a uno de los compinches, ¿no? Se ve también esa idea de cosas que hacen en estos, sobre todo yo creo que lo hacen en la mafia, ¿no? Esa idea del corte, ¿no? El corte, la sangre que cae sobre la estampita de la Virgen, pero en toda la iniciación hay esta idea también de un cierto, incluso en otras que no son puramente masónicas, ¿no? Se hacen en rituales en muchas religiones, ¿no? El infligirse dolor, ¿no? Como para acercarse al dolor del sacrificado, ¿no?
definitiva es una estructura, siempre la misma estructura, de la que vamos encontrando distintas digamos, manifestaciones, ¿no? Y distintas utilizaciones, ¿no? Pero aquí, digamos que Kubrick nos está confirmando que al final estamos en una lógica iniciática donde este Alex no es simplemente un miembro más de la pandilla, no es el líder porque sea el más listo o sea el más dotado, sino que es el líder porque sabe, porque tiene un conocimiento iniciático que está utilizando para su provecho, ¿no? Y nos está hablando además de manera muy evidente de cómo la masonería está utilizando ese conocimiento ritual, ¿no? Y esa utilización instrumental de la violencia y del goce para controlar a la sociedad profana, ¿no? Es decir, nos está diciendo de la manera más evidente en qué radica esa hipocresía fundamental que nos venden del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, de la moral, cuando la verdadera mecánica siempre es otra, es siempre la inmoralidad, la transgresión, el ejercicio de la violencia y del goce transgresores los que tensan toda esa sociedad profana que se rige por los valores morales, ¿no? Que, como digo siempre, no significa justificar o legitimar esa mecánica, pero sino, digamos, reconocerla y, o sea, comprenderla y exponerla. Antes de cortarle la mano al compinche, Alex se saca del bastón una daga que tiene escondida, ¿no? Nos está hablando también de cómo se esconde la violencia, ¿no? De ese bastón fálico, ¿no? El bastón, el cetro del mago, del iniciado, del monarca, del juez, siempre esa idea de, bueno, el juez es más el martillo, ¿no? Pero siempre hay esos gestos de la vara, ¿no? El caduceo, ¿cómo se llama? Lo que lleva el Papa, ¿no? Siempre esa idea, en última instancia nos está hablando del falo, ¿no? Y no es casualidad que aquí le haya colocado Kubrick a esa parte superior del bastón un elemento fálico y a la violencia, ¿no? Pero además es muy significativo que al lado de eso coloca Kubrick el ojo, ¿no? El ojo que ha arrancado supuestamente Alex de su padre, ¿no? Pero aquí otra vez nos está hablando con mucha profundidad de ese rol fundamental que desempeña lo visual en toda la cultura que hoy vivimos, y que mejor que nadie, que nada, o que nadie, porque es un ojo de una persona y en definitiva encarna a un determinado poder, mejor que nada o que nadie encarna el ojo de Horus. Es decir, aquí es muy significativo que Kubrick nos está colocando esa protuberancia fálica del bastón de mando al lado de la daga y al lado del ojo, y justamente en un controlado mental que está actuando bajo trance, como acabamos de ver, bajo el efecto de la música beethoveniana y ejerciendo la violencia contra sus compañeros, ¿no? como mecanismo de control social, ¿no? Para controlar a su pandilla, que no se les escapen, que los tenga sometidos, etc., ¿no? Es decir, toda esa idea de que hay un control y de que el ojo, en definitiva, está guiando su mano, ¿no? Su mano, su arma y su falo, en última instancia, ¿no? Fijaros cómo aquí el ojo se convierte en una especie como de guía de la mano, ¿no? Y por eso es muy, muy, muy expresivo que el genio Kubrick nos lo ha colocado justamente como si fuera un trofeo de guerra, ¿no? Sabemos que en los ejércitos primitivos se colocaban los guerreros, los trofeos de guerra del enemigo, ¿no? Las calaveras, los cuernos, en la guerra y en la caza, ¿no? Que son territorios muy, muy cercanos el uno del otro, ¿no? Que en definitiva operan según una mecánica sacrificial, ¿no? Como he contado ya en Sacrificios y Hierogamias. Es decir, esta idea de que el guerrero se pone, bueno, bebe la sangre, se come las vísceras del enemigo, etcétera, para encarnar su poder, y además se viste con sus
esa idea es la que está aquí en la idea del ojo colocado como galón, digamos, como galón de este ejército de iniciados masones, ¿no? en la sociedad, que en realidad son como todos los ojos que vemos en los símbolos de Hollywood, los ojos que hacen, es decir, no deja de ser esa misma lógica, ¿no? Hay una especie como de trasfondo que sabemos que es el trasfondo real de los sacrificios de extracción del ojo y de ingesta antropofágica de ojos que se vienen practicando hasta hoy en el satanismo, ¿no? Vinculado en este caso concreto a los rituales de Horus, Set, Osiris, etc., ¿no? Ra, el ojo como sol, esas vinculaciones, ¿no? Y por último, me parece que con esto ya vamos a terminar. La pandilla va a otra de estas mansiones de ricos donde hay una mujer, ¿no? Una mujer que aparece rodeada de aparatos gimnásticos, que está haciendo gimnasia, aeróbic, con posturas muy extrañas, extrañamente sexuales, con las piernas abiertas. Luego vemos que hay una serie de cuadros también medio erótico, medio pornográficos, pop, ¿no? Como muy poco esa idea también de la profanación, ¿no? De la normalización de lo erótico sexual, ¿no? Que significa también el pop en general, pero estos cuadros, ¿no? Al lado de aparatos gimnásticos, ¿no? Vemos la espaldera, y la espaldera está en la escala, que se llama espaldera, y los cuadros que digo, ¿no? De sexo pop, algo así, ¿no? Y la mujer justamente haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, nada es casual en Kubrick, ¿no? Nos está hablando de eso que yo decía ya antes, de esta como confluencia de lo erótico sexual y lo deportivo, ¿no? Pero lo deportivo en el peor sentido del término, ¿no? No el deporte bien entendido, ¿no? De mantenimiento de la salud de uno, de una cierta sino el deporte llevado al extremo, el deporte de alta competición, que en definitiva es lo que nos o incluso el deporte, si miramos cómo era el deporte en las Olimpiadas griegas, ¿no? Había todo también había rituales sacrificiales, evidentemente, rituales de sangre ocultos, ¿no? Pero la gente, digamos, normal o más normal, pues iba a un balneario y pasaba un par de semanas allí y hacía dieta, es decir, había toda una lógica mucho más sana de toda esa ritualística, toda esa iniciación, ¿no? Que tiene un lado bueno. Yo siempre destaco el malo, pero porque me interesa quitarle un poco, o sea, ver ese otro lado que no nos cuenta todo ese mundo como cool, de la gente que nos está hablando de la espiritualidad, de la vida sana, que puede ser muy bueno a un nivel local, etcétera, y no, pero que no nos ayuda a otro nivel a comprender esta lógica perversa del sistema, ¿no? Entonces, lo ritual puede tener sus lados buenos, ¿no? Pero llevados al extremo siempre vamos a encontrar ¿no? Entonces lo vemos muy claro con esta mujer, ¿no? Que está allí haciendo esas posturas tan casi de contorsionismo, ¿no? De fakir, ¿no? Como vemos esta lógica enrarecida, ¿no? De llevar al extremo lo que es simplemente el mantenerse sano y hacer un poco de deporte que te venga bien, ¿no? Entonces, pero todo esto no es una casualidad, porque esta mujer en realidad es la madre de Alex Edipo, ¿no? Que es lo que veíamos al principio con el padre, ¿no? Es decir, decíamos que Mrs. Alexander en realidad no era su madre, ¿no? Decíamos que era una virgen Illuminati, etcétera, ¿no? Y entonces nos faltaba la madre, ¿no? Porque sabemos que en el mito de Edipo viola a su madre Yocasta y asesina a su padre Elayo, ¿no? Entonces, aquí Kubrick nos coloca a dos esfinges justamente flanqueando la puerta de entrada de la casa, ¿no? Y luego, para que no quede dudas de que estamos ante el mito de Edipo, sale de la casa y los compinches que se quieren vengar por lo que le han hecho y tal, le rompen una botella de leche en los ojos, ¿no?
y él se queda diciendo, no puedo ver, no puedo ver, ¿no? Entonces vemos que otra vez es el mito de Edipo, que se arranca los ojos cuando sabe que ha cometido incesto con su madre, ¿no? Por lo tanto, aquí otra vez nos está dando la clave Kubrick para que entendamos que estamos ante el mito de Edipo, que esta mujer es su madre Illuminati, es una mujer muy rica, que vive a las afueras, que no trabaja, etc. Otra vez aparece con el verde ritual, ¿no? Que hemos visto siempre. Y por lo tanto, Alex está violando a su madre, ¿no? Pero hay un detalle importante, y es que también es importante entender que entra solo, no entra con sus compañeros de pandilla. Los compañeros se quedan fuera, él entra solo, entra por una ventana superior, ¿no? Como de una manera como forzada, ¿no? Esa idea también de la violación, ¿no? Recordemos 2001, una odisea del espacio, ¿no? La entrada esa violenta de la cápsula en la entrada de emergencia de la nave, ¿no? Que como vimos en su momento tiene mucho que ver con esta idea también de la violencia ejercida al vientre materno, ¿no? Que está en la base del transhumanismo hoy, ¿no? Porque van a destruir, ¿no? Mediante las enfermedades raras, mediante la transformación genética encubierta, mediante toda la mierda que nos echan en la comida, en los chemtrails, van a destruir, van a dar miedo a que tengamos hijos naturales. Esa va a ser la técnica que van a utilizar. Las enfermedades raras, es un caso, se van a ir extendiendo, las tienen que controlar, por eso las están derivando todas a ONGs, por eso están montando las Nadias Nereas y operaciones similares cuando alguien se sale del redil, ¿no? Porque tienen que controlar mediante ONGs y no mediante las saludes nacionales. Eso también es importante, que lo controlen los globalistas. El que no se comprenda que las enfermedades raras en realidad las está provocando el propio sistema de manera encubierta, en parte como daño colateral por toda la contaminación perversa del sistema. Pero eso se podría evitar, es decir, en parte también y en buena medida intencionadamente para hacer de ese problema una solución, que es la fertilidad artificial, ¿no? Es decir, acabar con la maternidad natural y que los niños los tengan los laboratorios. Entonces esa idea de la entrada violenta en el vientre, que en definitiva es la del satanismo, esto también nos muestra hasta qué punto hoy el satanismo está en el centro de la cultura, Illuminati y Holy capitalista, y está en el centro del transhumanismo. Hasta que no entendamos esto no habremos entendido nada. Esto está también muy claro, ¿no? Nos lo cuenta, y además se repite porque Kubrick va repitiendo los signos, los símbolos con variaciones en las distintas películas, ¿no? Nos lo cuenta en 2001 y nos lo cuenta aquí entrando, ¿no? por una abertura medio abierta en la casa para luego violar a su madre, ¿no? Es decir, no es una casualidad, todo encaja, ¿no? Pero ahí, como decía, el elemento protagonista, están ellos dos solos, como decía, está el hijo, está la madre, pero está también el padre, ¿no? Como falo, aparece una especie de escultura de un falo que blanco muy grande. No es casualidad que aparezca primero frente a la madre y luego aparece frente al hijo, y luego jugará un papel fundamental porque se van a pelear y Alex va a coger el falo, ¿no? Con el que vamos a suponer que la viola y con el que la mata, ¿no? Porque luego lo dicen que la ha asesinado y es lo que hace que le metan en la cárcel y entre en todo el proceso de la represión de Estado, ¿no? Pero que sabemos que es solo la superficie porque es un MK Ultra que simplemente ha cambiado de nivel, ¿no? Ha pasado de la familia al MK Ultra institucional en las CIAs, en las NASAs, en los pentágonos, en los Navy, en lo que sea, ¿no? En el ejército británico, en las distintas instituciones que practican el MK Ultra, en los laboratorios de las universidades, etc. Entonces, aquí es muy expresivo, y además Kubrick, esas tomas de Kubrick tan extrañas, ¿no? tan aparentemente forzadas, pero que no lo son, ¿no? Y esto es lo que distingue a un buen artista de un mal artista, ¿no? Esto es lo que distingue a un retórico de un buen artista, ¿no? Que es que nada es casual, nada es forzado, y de hecho las visiones un poco forzadas
nos están proporcionando información como mucho más. Es como si nos dijera Kubrick: mira, te estoy subrayando esta toma, esta secuencia, estoy encuadrando las cosas de una manera un poco particular para que veas, para poner el foco en que te estoy diciendo algo en un segundo plano, en un tercer plano, ¿vale? En profundidad, ¿no? Entonces, una de esas tomas forzadas, aparentemente forzadas de Kubrick, es una en la que se ve como la madre al fondo, el hijo, el brazo del hijo, tocando ese pene escultura, ¿vale? Nos está hablando del triángulo y nos está hablando del triángulo geométrico y del triángulo familiar, nos está hablando del triángulo edípico, ¿no? Habría que decir en este caso de la manera más apropiada, ¿no? Del que hablan los psicoanalistas y todo esto. Lo interesante para mí de todo esto, en este contexto de sexualidad, de erotismo y sexualidad capturada, recuperada por toda esta lógica ritual, iniciática, al servicio del poder, ¿no? Y de la perversión de las sociedades, ¿no? En este contexto, además del deporte, ese pene que bascula, ¿no? Que oscila, ¿no? Que sube y que baja, al que solamente Alex lo que hace es darle un pequeño toque. Eso es lo que justamente nos muestra en ese cuadro forzado Kubrick. Le da un toque y el falo ya empieza a subir y a bajar, ¿no? Evidentemente es una referencia a la erección, ¿no? Pero también a toda una lógica ritual, ¿no? Recordemos que la resurrección, en realidad, la resurrección es la erección, ¿no? Es la erección ritual, ¿no? Que el descubrimiento de Osiris, la Inventio Osiridis, ¿no? Que vimos que se celebró cuando encontraron el móvil de Diana Kerr en la ría de Arosa, que como ya vimos es muy probable que fuera una fabricación, ¿no? De los que están orquestando todo el ritual. Esa idea de que el pene, de que el falo, de que la resurrección, de que el pene, es decir, de que ese 14avo trozo de los 14 trozos en que ha sido descuartizado y sacrificado Osiris, coincide con la resurrección, ¿no? La resurrección de Osiris y la erección del falo coincide con Horus, coincide con el nacimiento de Horus también, ¿no? Y por eso en las cistas místicas, ¿no? De los misterios, ese gran misterio que pocos nos han sabido decir lo que esconde, en realidad es el falo, ¿no? Es el falo. Es el falo, pero es el falo ritual, es el falo de Pindar, es el falo simbólico, ¿no? Es el 14avo trozo de Osiris, ¿no? Y aquí se ve muy bien cómo esa lógica de un ritual que tiene su propia mecánica, ¿no? Que es una máquina hierogámico-sacrificial, ¿no? La activa Alex simplemente tocando con un dedo ese falo, que se pone ya solo a oscilar, ¿no? A subir y a bajar, ¿no? Es decir, esa idea del eterno retorno de un mecanismo en el que estamos todos metidos y simplemente pasamos a encarnarlo, ¿no? Pasamos a encarnar determinadas figuras en un momento dado, ¿no? Todos esos nombres que se colocan los iniciados, ¿no? Que se hacen llamar como, ¿no? Como, ¿no? Hermes Trimegisto, ¿no? Se hace llamar como Hermes, ¿no? Cada iniciado va buscando el nombre de un iniciado anterior, ¿no? Y cada uno de nosotros, en definitiva, somos casos particulares de arquetipos, ¿no? Que vamos encarnando, ¿no? Que en realidad remiten en el límite a estas figuras rituales, ¿no? Entonces, justamente cuando hace eso Alex, el falo empieza a subir y a bajar y empieza la violencia, ¿no? Pero recordemos que ese falo es el tercero, ¿no? De ese triángulo, es decir, que ese falo es el falo del padre, ¿no?
El falo del padre que finalmente lo agarra a Alex y es con el que viola a su madre y con el que la asesina, ¿no? Entonces, o sea, aquí vemos de la manera más evidente cómo Alex es una víctima de abuso ritual por parte de su padre, que acaba convirtiéndose en un verdugo de esa misma mecánica, ¿no? Y eso nos lo cuenta muy bien Kubrick con esta idea del falo que sube, del falo columpio, ¿no? Que sube y que baja, ¿no? Recordemos también los rituales dionisíacos del columpio, ¿no? También probablemente tienen alguna vinculación con esto, ¿no? El catábasis, anábasis, ¿no? Y como decía, al salir ya de la casa, después de que la ha asesinado, se oyen las sirenas de policía, sale Alex, otra vez de las dos esfinges, a los lados de la puerta, Edipo, y le golpean con la botella de leche en los ojos, que vuelve a ser otra vez un símbolo central, porque es esa idea, de nuevo, de la sustitución de la leche materna, con todo lo que eso significa y simboliza, por la violencia patriarcal que, en definitiva, domina, ¿no? Domina en el peor sentido de la palabra, ¿no? Se impone y reprime a ese elemento matriarcal y ese elemento, en definitiva, más natural, más maternal, que nuestras culturas y sobre todo las élites se han planteado de manera muy clara y desde hace mucho, destruir como una manera de destruir la familia, y que hoy resisten en cierta medida las culturas tradicionales más mediterráneas, más católicas, más ortodoxas, más musulmanas, más cercanas a toda esa cultura, ¿no? Y más naturales, en definitiva, donde hay una vida más sana y que están tratando de destruir por dentro, ¿no? Las élites atlantistas sionistas, ¿no? Y con esto dejamos la primera parte, ¿no? Seguiremos, yo creo, ya con un segundo vídeo podremos acabar, pero estoy dedicando bastante tiempo, pero creo que merece la pena, porque es una película muy, muy central, que muy vertebral, como de muchas cosas que estamos viviendo hoy, que merece la pena pararse en muchos de estos temas y tratar de, además, verlos como digo Acel, ¿no? Como volviendo y en esta estructura de ciclos, ¿no? Por eso también parece que retrocedo y vuelvo, pero es para como ir vinculando como toda esa estructura de la película y vinculando todas esas capas, ¿no? Sociedad profana, sociedad de masones, de illuminatis, y cómo está el poder, en definitiva, está atravesando todas esas capas, ¿no? Y funcionando como a distintos niveles, ¿no? Y nada, con eso yo creo que lo podemos dejar, y como ya digo, seguiremos con el resto de la película en otro vídeo. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Un saludo.